Amigos y amigas de Iberoamérica, soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto saludarlos en esta nuestra emisión de miércoles 26 de julio de 2017. Lo invito a que me acompañe durante esta media hora, los próximos 30 minutos, donde revisaremos lo más relevante de la información de nuestra región. Así que demos inicio. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se desmarca del escándalo de corrupción en el Partido Popular. El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a 13 funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. La Fiscalía General de Colombia informó que la empresa Odebrecht pagó $29 millones en sobornos a funcionarios colombianos. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos a los habitantes originarios del sur de Chile, los mapuches. Y en los deportes, la Copa Sudamericana ya tiene a sus primeros 2 invitados a los octavos de final. En España, por primera vez, un presidente del gobierno en funciones declaró ante la Audiencia Nacional. Por supuesto, se trata de Mariano Rajoy, también presidente del Partido Popular, quien acudió al tribunal que lleva el caso Gürtel, un caso de corrupción que supone la existencia de cuentas B, es decir, cuentas ocultadas al fisco en las finanzas de este instituto político, así como sobresueldos para sus funcionarios. El mandatario aseguró que él no tenía ni tiene nada que ver con la contabilidad del PP. En absoluto. El presupuesto se elabora por los servicios económicos y cuando se termina la campaña dan cuentas al comité ejecutivo. El director de campaña se dedica única y exclusivamente a la política. Hay una separación nítida y clara, y eso se entiende muy bien, entre la parte política y la parte económica. Cabe aclarar que el presidente acudió al tribunal en calidad de testigo y no como implicado. Aún así, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, exigió la renuncia de Rajoy para que no arrastre en su caída a la democracia española. Y precisamente, pues para darnos todos los detalles de estas declaraciones de Rajoy por el caso Gürtel, nos vamos a enlazar hasta España con Carlos Mesa Peraza. Él es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Carlos, muy buenas noches para ti allá en España, buenas tardes acá en Latinoamérica. Pues cuéntanos más detalles de esta declaración sin precedentes del presidente del gobierno español. Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Muy buenas tardes por allá. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, acudió como ciudadano a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde recibió un trato pues como el mandatario que es, dado que no se le sentó en el banquillo frente al tribunal, sino al lado de los magistrados que instruyen el juicio. Durante 1 hora 50 minutos estuvo el presidente Rajoy sometido al interrogatorio de las acusaciones y de la Fiscalía. Como datos interesantes, cabe recordar que Rajoy negó en todo momento haber tenido conocimiento de los temas económicos del Partido Popular, formación que está implicada en esta trama de corrupción que creó las cuentas bancarias y las llamadas cuentas B de contabilidad del partido, pero también intereses políticos y empresariales con empresas que durante muchos años fueron los proveedores de servicios como la organización de mítines, actos de campaña, giras por diferentes puntos de España y que a su vez recibían de dirigentes del partido colocados en ayuntamientos, en gobiernos autonómicos, concesiones de manera irregular, favores y tráfico de influencias. Sobre todo esto, Rajoy dijo que no tuvo conocimiento durante los años de 1996 al 2003, en los que aseguró que él solo dirigió 5 de las campañas electorales del partido sin haber participado ni de la elaboración de presupuestos ni de la rendición de cuentas. Simplemente él dice que coordinaba las directrices de campaña, la política del partido y que dejaba a los responsables económicos toda la parte financiera. Sobre los años que se han investigado y que le corresponden a la presidencia que él la empieza a ocupar a partir del año 2003,
aseguró que es a partir de esas fechas que él aparta a quienes hoy están acusados en el caso Gürtel, porque había quejas sobre el tipo de servicios que ofrecían y que decidió desvincular al partido de ellos. Como se ha visto, las reacciones de los diferentes dirigentes de la oposición han sido de duras críticas a Rajoy por no haber sabido lo que ocurría en su partido, por dirigir un partido que está señalado de corrupción y al que le han implicado no solo en este caso, sino en varios más. Muy bien, Carlos, pues sin duda un caso que habrá que seguir, como bien lo mencionas, pues él solo declaró en calidad de testigo y por supuesto pues negó tener cualquier tipo de conocimiento de estas cuentas ocultas del fisco. Sin embargo, pues habrá que ver qué tanto afecta esta situación a su gobierno, que ya de por sí está un poco pues tambaleante, y pues cómo se van dando las investigaciones en torno a este caso y qué tanto lo involucran a él. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo allá hasta Madrid. Un saludo a ustedes. Vámonos ahora hasta Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro dijo que planteará a la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que se constituya, por supuesto, la creación de centros de atención integral destinados a los adultos mayores. Estos centros buscarían consolidar sus derechos a la salud y a la recreación. Estoy de acuerdo con las propuestas de una política integral de protección a los pensionados y pensionadas. Se pudiera decir, pensionados y pensionados, la energía vital de la patria. Energía, pura energía. Ya no es el movimiento de los viejitos y viejitas. Ahora es el movimiento de la energía vital. El mandatario, por supuesto, también hizo un llamado a la población a que vote en los comicios que se realizarán el próximo domingo, donde se elegirán a los miembros que conformarán la Asamblea Constituyente. Preparados para que el domingo 30 de julio sea el día en que se inicie en Venezuela el nuevo desencadenante histórico. Así nos corresponde. Es tiempo de victoria, es tiempo de batalla, es tiempo de lucha, es tiempo de constituyente. Y el canciller venezolano Samuel Moncada consideró insatisfactorias las explicaciones que dieron los gobiernos de México y Colombia, en las que ambos países niegan que haya una colaboración con la CIA para derrocar a Nicolás Maduro. El mandatario dijo que estas naciones solo siguen órdenes del gobierno estadounidense. El gobierno de Colombia lo niega, el gobierno de México lo niega. Pero ¿qué necesidad tiene el jefe de la CIA de decir eso? Lo está diciendo porque él es el jefe. Él se siente el jefe. Y el jefe dice la verdad. Y los borregos gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos frente a la verdad. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas para 13 funcionarios venezolanos supuestamente vinculados con casos de violación de derechos humanos y corrupción. Entre ellos destacan Elías Jawa, jefe de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, Tarek William Saab, defensor del pueblo, así como Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela. A estos funcionarios se les congelarán sus activos que tienen en Estados Unidos y se cancelarán sus visas, por lo que no podrán entrar a la Unión Americana. Y este miércoles la oposición venezolana inició un paro cívico nacional de 48 horas. Protestan en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro, cuyas elecciones para su conformación se llevarán a cabo este domingo. Las calles de las principales ciudades de Venezuela fueron bloqueadas y algunos comercios permanecen cerrados. En tanto, el líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario después de estar más de 3 años en prisión, emitió un videomensaje en el que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse firme y a defender la democracia. Quiero decirle a los venezolanos que esta lucha que comenzó en las calles, que ha estado en las calles y que continuará en las calles, la debemos mantener hasta conquistar
la libertad, la democracia y la paz para todos los venezolanos. Y en este contexto, el éxodo de venezolanos al extranjero está aumentando. Diariamente cruzan la frontera con Colombia más de 25,000 ciudadanos de Venezuela en busca de alimento, insumos y también dinero ganado a través del trabajo ilegal. Autoridades migratorias colombianas informaron que actualmente 47,000 venezolanos residen en territorio de manera ilegal en ese territorio colombiano, mientras que otros 150,000 ya cumplieron los 90 días permitidos sin visa, por lo que están incurriendo en la ilegalidad. Y en más de Colombia, la Fiscalía dio a conocer que autoridades de ese país recibieron más de 27 millones de dólares, esto en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, suma que es más del doble de lo que se calculó inicialmente. Los sobornos fueron pagados para ganar la licitación y el contrato de construcción de una carretera. Por estos hechos se presentarán cargos por lavado de dinero en contra de 2 ciudadanos brasileños, un portugués y 3 colombianos. Además, se solicitará a la Corte Suprema de Justicia que investigue a 5 congresistas de ese país. Y en Guatemala, el hermano del presidente Jimmy Morales será enjuiciado por el delito de lavado de dinero. Con esto se acató una orden del Tribunal de Apelaciones donde se determinó que Samuel Morales debe ser juzgado por ese delito después de que el proceso judicial en su contra por fraude fuera suspendido por falta de pruebas. Recordemos que en este último caso, el hermano del presidente era juzgado junto con José Manuel Morales Marroquín, su sobrino e hijo del mandatario. Y la justicia de Brasil negó el pedido de la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para anular el bloqueo de bienes al exmandatario que fue decretado la semana pasada. Recordemos que le fueron embargados cerca de 3 millones de dólares que tenían en cuentas bancarias y en fondos de pensión. De acuerdo con el juez, la medida busca garantizar recursos para solventar sanciones que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia de 9 años de cárcel por corrupción sea confirmada por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, en Chile, miles de personas salieron a las calles de Santiago y Valparaíso para manifestarse en favor de la despenalización del aborto en el país. Esto ocurre a unos días de que la discusión del proyecto del Senado que plantea la interrupción del embarazo en 3 causales fuera postergada por falta de quórum en la Cámara de Diputados y de la abstención del legislador de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez. Los manifestantes argumentan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Ahí mismo en Chile, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de reparación a víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonales. Con ella, la familia de quien fallezca por el estallido de alguno de estos artefactos recibirá hasta $37,000. Además, contempla la reparación y asistencia en rehabilitación e inclusión a las personas que resulten afectadas por explosivos de las Fuerzas Armadas chilenas. Y en Canadá, inmigrantes iberoamericanos se tienden la mano para integrarse al mercado laboral. Nuestro corresponsal Gabriel Ramírez nos cuenta la historia. Canadá recibe en promedio a 250,000 inmigrantes calificados cada año. A pesar de su experiencia, conseguir un empleo les cuesta trabajo. Emigramos pensando que hay suficiente trabajo, que Canadá, vamos a llegar a Canadá y vamos a tener trabajo en 2 días, en una semana, ¿no? Y desgraciadamente no es así. Uno de los principales obstáculos es la cultura empresarial del país. In Canada, we have this awful thing that employers want called Canadian experience. And I hear from immigrants that isn't the case in the US or in the United Kingdom. But in Canada, employers discount international experience by 70%. La falta de contactos es otra desventaja. So if you don't know people, it's very tough to get access to the 80% of jobs that are not actually even advertised. So we know there's so many jobs out there, and you're only going to find out about them if you make a connection with someone else. Inmigrantes de países iberoamericanos han creado asociaciones que tienden la mano a los llamados newcomers. Una de ellas es Hispanotec, conformada por profesionistas en tecnologías de la información. Nosotros tratamos de ayudarlos a una persona que recién llega, trabajando con alguien que ya está en el país por lo menos 5 años y que esté en la misma profesión. O sea, que le pueda aportar la experiencia de haber pasado ya 5 años y también compartir sus contactos que pueda tener en su empresa para que la otra persona no tenga tantas dificultades en integrarse.
Organismos como el Consejo de Empleo para Inmigrantes en Toronto vincula a los profesionistas con diferentes empleadores. Our Latin American professional immigrant networks are amazing. We've got 5 or 6, I believe, all representing different ethnocultural groups, MBAs, IT. We have a Canadian Colombian Professionals Association, and they are incredibly hardworking associations and incredibly devoted to their membership and to helping people succeed when they come to Canada. Con este networking, 70% de los inmigrantes calificados logran colocarse en su área y cumplir su sueño. Entonces, por estas conexiones, por este networking, de estar presente con otras asociaciones, el hacer nosotros también eventos, de hacer presencia en Canadá, nos hace más visibles y hace que podamos encontrar mejores oportunidades y demostrar toda la preparación que traemos. Para Iberoamérica al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez Pérez. En Cuba se conmemora el 64º aniversario del asalto al cuartel Moncada. El acto conmemorativo del también llamado Día de la Rebeldía Nacional, el primero sin la presencia del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció en noviembre pasado, fue encabezado por su hermano Raúl, actual presidente del país. Recordemos que el 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes encabezados justamente por Fidel Castro asaltaron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba con el fin de convocar a la insurrección popular en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Aunque no pudieron conseguir su objetivo, este hecho inspiró a que el 2 de diciembre de 1956 se retomara la lucha armada hasta finalizar con la caída del régimen de Batista el 1 de enero de 1959. Además, este miércoles se cumplen 65 años de la muerte de una de las mujeres más queridas de Argentina y de toda la región y quien fuera primera dama de la nación. Me refiero a Eva Perón. Un día como hoy, pero de 1952, murió María Eva Duarte de Perón, quien fue considerada jefa espiritual de la Argentina. De origen humilde, a los 15 años migró a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro y el cine. En 1945 se casó con el coronel Juan Domingo Perón, quien un año después asumió la presidencia de Argentina, con lo que Eva Perón se convirtió en la primera dama. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y constituyó un vínculo directo entre el gobierno peronista y los sindicatos. Su particular preocupación por la situación de la mujer la llevó a fundar en 1949 el Partido Peronista Femenino. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales en las que las mujeres argentinas podían votar, la Confederación General del Trabajo propuso a Evita como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, el conocimiento del cáncer de útero que padecía la hizo renunciar a la candidatura. Su muerte el 26 de julio de 1952 significó el inicio de la decadencia del régimen peronista, que 3 años más tarde fue derrocado por un golpe militar. Para evitar el peregrinaje popular a su tumba, en 1955 los militares secuestraron y trasladaron el cadáver de Eva Perón a Italia y más tarde a España. 20 años después, los restos de Eva Perón regresaron a Argentina, donde reposan en el cementerio de La Recoleta. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Y está lista Laura García Andía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, qué placer saludarlos el día de hoy. Y bueno, las razas indígenas que habitaron el suelo chileno desde hace miles de años, de ellas se conservan muy pocos vestigios, algunas pinturas y grabados rupestres. Las últimas razas que habitaron el territorio neuquén antes de la conquista han logrado aunar elementos que permiten adentrarnos en la apasionante vida de quienes habitaron el sur de Chile en sus orígenes, los mapuches. El Seminario Internacional de hoy día, que es acerca de sociedades multiculturales, nace del primer Seminario Internacional de Pueblos Originarios y su reconocimiento en el aula. Ya hemos visto un cambio, hemos visto harto activismo, pero queremos hacer que este activismo, que este interés que las personas hoy están teniendo, tenga un poco más de sentido desde la perspectiva del pueblo mapuche. Los estudiantes de pedagogía en inglés ya están teniendo una experiencia, la adquisición y la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, por lo tanto, a ellos se les haría mucho más fácil aprender el mapungú y manejar las herramientas para poder enseñar la lengua.
Lo primero sería de equilibrar ese reconocimiento y ir incorporando que somos una cultura, o que Chile es un país multicultural, de la riqueza de los distintos pueblos, y ir reconociendo eso como parte de qué significa ser chileno. La historia de Chile es inseparable de la historia de sus pueblos originarios. Sin embargo, no han conseguido resolver aún su relación con los mapuches, pues los mapuches siguen siendo el grupo social más discriminado y pobre del país. El Estado, tanto como la sociedad, se encuentran en una encrucijada donde deben encaminarse a superar sus conflictos por la vía del diálogo y de la reparación de daños históricos que han sufrido los mapuches. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. Y gracias a ti, Laura. Y este miércoles, Jimena Cardona nos presenta su sección Indumentaria. Bienvenidos a Indumentarias para Iberoamérica al Día. Yo soy Jimena Cardona y hoy quiero hablarles del atuendo típico de las mujeres indígenas tarahumaras. Los tarahumaras o rarámuris son un pueblo nativo de México, asentado en la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua. Su nombre indígena, rarámuri, significa el de los pies ligeros. Los tarahumaras aún conservan la indumentaria cotidiana tradicional. Las mujeres usan un collaré, que es el símbolo de esta tribu, y es básicamente una diadema con adornos de cuentas de papelillo o paliacate para la cabeza y un ceñidor de lana. Amplias camisas cortas con manga de vuelo y una o varias faldas que son muy apreciadas por la mujer y se usan una encima de otra, lo que da esa apariencia esponjada. Los hombres visten un calzón de manta llamado tagora. El cinturón lo usan por igual hombres y mujeres y está tejido con dibujos propios que se utilizan para sostener pantalones, zapatos y faldas. El guarache rarámuri o acaca es muy peculiar. Tiene una suela ligera y correas hasta el tobillo. Actualmente utilizan llantas usadas para la suela de sus guaraches, aunque también es común en el verano ver a mujeres y a niños descalzos. La cobija es una prenda muy importante que sirve como accesorio y como abrigo durante los días fríos y como cama en la noche. Generalmente las tejen de la lana de sus propias ovejas y la aprecian mucho, de tal manera que solo la intercambian o apuestan en ocasiones importantes. Esto fue Indumentarias para Iberoamérica al Día. Yo soy Jimena Cardona. Y es aquí nuestro compañero Jorge Rubio, como siempre, con lo más relevante de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, qué gusto saludarte. Amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes nuevamente. Partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017. Chapecoense recibió a Defensa y Justicia de Argentina y los brasileños llegaron al encuentro con la desventaja de 1-0, pero ayer ganaron por el mismo marcador y mandaron el partido a los penales, en donde ganaron 4-2, se accedieron a los octavos de final. Por su parte, Independiente Santa Fe también avanzó a la siguiente ronda al derrotar 1-0 a Fuerza Amarilla. Con esta victoria, el marcador global quedó en un 2-1 favorable al equipo colombiano, ya que en el primer juego ambos equipos terminaron empatados a 1. Y bueno, les comento rápidamente que hoy Sol de América se enfrenta al Ponte Preta a las 18:15 horas, Universidad Católica al Fluminense a las 17:15 horas. El director de comunicación del equipo de fútbol Porto de Portugal, Francisco J. Márquez, fue suspendido por 76 días y multado con 4.743 euros por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol. Esto tras las declaraciones a la prensa contra el arbitraje que lastimó el honor de los colegiados. Muy sensibles se pusieron. Día 5 del Abierto de Tenis de Alemania en Hamburgo. Vamos a ver qué pasó con el español Fernando Verdasco, quien quedó fuera del Abierto al caer en 3 sets ante el checo Jiří Veselý con parciales de 6-7, 7-6 y 3-6. Por su parte, David Ferrer se quedó con la victoria también en 3 sets al derrotar a Nicolás Basilashvili de Georgia con parciales de 6-2, 3-6 y 6-3. El argentino Diego Schwartzman vino de atrás para superar al alemán Cedric Marcel Esteve en 3 sets con parciales de 1-6, 6-4 y 6-2. Vamos a revisar ahora la actividad dentro del Mundial de Natación 2017 en Budapest. La nadadora española Mireia Belmonte consiguió la medalla de plata en la prueba de 1500 metros libres, siendo superada únicamente por la estadounidense Katie Ledecky. En la rama femenil, España se enfrenta a Canadá en estos momentos en las semifinales
del waterpolo y por supuesto mañana les tendremos el resultado final de lo que pase este día en el partido de waterpolo entre España y Canadá en la rama femenil. Sexto día de actividad en los Juegos Mundiales de Wrocław en Polonia. En handball de playa, las brasileñas derrotaron a Australia y Polonia, ambos juegos con un resultado de 2-0. En otro partido, las españolas superaron a Argentina y Turquía con marcadores de 2-1 y 2-0. Ambas selecciones continuarán su actividad el día de mañana. En tiro con arco, el español David García Fernández avanzó como primer lugar con 348 puntos de cara a las eliminatorias por la medalla de oro. En la categoría de 60 kilogramos en kickboxing, la mexicana Melissa Aceves se clasificó a la final de la especialidad después de superar 2-1 a la ucraniana Natalia Martirkina. Con 58.4 puntos, el chileno Rodrigo Miranda se calificó a la final de salto en esquí que se disputará el día de mañana. En la categoría de 75 kilos, el brasileño Hernatit Veríssimo se colgó la presea de bronce al derrotar 2-0 al estadounidense Thomas Scott. Continúa la Copa Panamericana de Voleibol Varonil en Gatineau, en Canadá. Cuba venció en su primer compromiso 3-1 a República Dominicana con parciales de 25-17, 25-22, 21-25 y 25-22. Por su parte, Estados Unidos derrotó a México 3-1 y por último, Canadá se quedó con la victoria 3-1 sobre Venezuela. Y en estos momentos también hay actividad. República Dominicana le gana 3-0 ya a Estados Unidos en 1 hora 7 minutos de partido. Más tarde, Argentina contra Venezuela y Cuba en contra de México. Y por último les comento que el Comité Olímpico Guatemalteco brindó su respaldo a las delegaciones de las diferentes disciplinas que participarán en distintas competencias internacionales, por lo que fueron juramentadas en el Palacio de los Deportes de aquel país. Voleibol participará en Mundial del 28 de julio al 3 de agosto. Badminton estará presente en el Para Badminton Internacional 2017 en su segunda edición. Boxeo en el Campeonato Mundial de Hamburgo del 21 de agosto al 3 de septiembre y judo en el Mundial de Cadetes en Santiago de Chile. Hasta aquí la información deportiva. Nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina, regreso contigo. Gracias, Jorge. Excelente tarde para ti también. Pues se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, muchísimas gracias por su atención. Este miércoles nos despedimos con un tributo a Michael Jackson muy peculiar, hecho por el músico peruano Tony Zúcar. Y bueno, nos vemos mañana.